Nos vamos acomodando. Vamos a seguir con el tema de teología bíblica que venimos llevando ya de hace varios meses. Sí, señor, esta vez con Génesis 15. Vamos a arrancar con la primera partecita de Génesis 15. Hay dos preguntas de Abraham en Génesis 15. Nosotros vamos a tomar la primera y a esa pregunta hay una respuesta de Dios. Bueno, vamos a comenzar poniendo este tiempo adelante de Dios en oración. Señor, te damos las gracias porque podemos estar en este momento compartiendo tu palabra, en tu presencia y por tu gracia. Gracias, Señor, porque vos nos trajiste hasta aquí y nos permitiste escuchar y estar en este momento. Abrí nuestros corazones, abrí nuestro espíritu para que podamos recibir lo que vos tengas para darnos en el día de hoy. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dijimos que vamos a avanzar con Génesis capítulo 15, pero vamos a hacer un pequeño repaso de cómo venimos más o menos hasta ahora, ¿no? Digamos, hoy vamos a hablar de la fe y de la justificación. Pero la línea central de lo que venimos charlando con el tema del Génesis es que Dios creó al hombre, al ser humano, para gobernar la tierra, y el hombre decidió hacer su propia voluntad y no obedecer a Dios, lo que hizo que el pecado entre al mundo. Ese pecado con el tiempo se fue extendiendo, la desobediencia se fue haciendo cada vez mayor, pero había una promesa inicial que fue hecha a Eva y Adán en el momento que pecaron, que fue que a través de ellos iba a venir una simiente que iba a restaurar esta relación entre el hombre y Dios. Y bueno, la cosa que después encontramos que Caín mató a su hermano Abel, la maldad del mundo se multiplica, llega el diluvio. Tras el diluvio, donde es salvado en una barca por su justicia Noé y su familia, Dios repite la misma promesa de que a través de su simiente iban a ser bendecidas todas las familias de la tierra. La gente se organiza, empieza a multiplicarse, pero vuelve la rebeldía. Nos encontramos con el evento de Babel, donde los descendientes de Noé hicieron una torre para exaltarse a sí mismos, y ahí vino la gran dispersión y aparecieron las naciones. Dios distribuyó o hizo que los hombres tengan distintas lenguas, y con eso se desparramaron por la tierra. Y la historia de la simiente sigue, pero ahora sigue a través de una familia que va a tomar Dios para sí, para que nazca este Salvador, este Restaurador. Y entonces vemos en Génesis, a partir del capítulo 12, cómo es llamado Abraham. Ya estuvimos charlando un poco en encuentros anteriores. Abraham es llamado del mismo país, del riñón donde estuvo la rebelión de Babel. Es llamado desde Ur de los Caldeos. Y con el llamado de Dios, él deja su tierra y su parentela y empieza un tránsito hacia una nueva tierra que Dios le prometía. En este tránsito encontramos que pasa distintos eventos. En realidad, Abraham no se fue, como le dijo Dios, únicamente con su familia, sino que también llevó a su padre, a sus sobrinos, y esto demoró un poco su viaje. Hubo una primera parada en un lugar llamado Harán hasta la muerte de su padre, y después continuó con su sobrino Lot el camino hacia la tierra prometida, ¿sí? Ahí Dios le señaló que esa iba a ser el hábitat de su descendencia,
Pero la relación con Lot no fue lo mejor, no fue lo que esperaba Abraham, que lo consideraba un hermano, y decidió separarse con su campamento, con sus siervos, hacia unas llanuras donde había unas ciudades bastante conocidas, una Gomorra y otra Sodoma, que la conocemos bastante de los relatos bíblicos. Bueno, el tema es que tras esta separación, esto ya lo tenemos en Génesis 13, llegamos a Génesis 14, encontramos que en un momento se menciona por primera vez la palabra guerra en la Biblia, y una guerra regional hay entre reyes del norte y reyes del sur. Los reyes del norte venían de la zona de Asiria y de la zona donde estaba Babel, y los reyes del sur pertenecían a la zona de lo que sería el Mar Muerto, la parte baja del Mar Muerto, donde estaba involucrado las ciudades de Sodoma y Gomorra. Hubo un enfrentamiento, los reyes del sur perdieron, esto ya lo charlamos hace 2 domingos atrás, y lo que pasó ahí fue que como botín de guerra, los reyes del norte que ganaron se llevaron no solo las pertenencias de la ciudad de Sodoma, sino también se llevaban como esclavos a sus gentes. Y un fugitivo llegó hasta donde estaba Abraham y le informó que su sobrino Lot estaba capturado. Bueno, ¿qué pasamos ahí? Estamos en medio de Génesis 14. Abraham rápidamente armó un ejército muy pequeño, muy reducido, que en una acción heroica se iba a cruzar con los ejércitos preparados de estos reyes. Lo armó haciendo una alianza con gentes que vivían en las mismas tierras que él. En ese momento moraba en Canaán. Y la cosa es que enfrentaron a estos reyes, los derrotaron, y tan grande fue la victoria que no solamente lo lograron derrotar, sino que lograron recuperar todos los bienes que habían tomado y todas las personas que se habían llevado cautivos. Y bueno, acá estamos ya sobre un poco el final del capítulo 14. A ver, Abraham se movió, dejó las actividades normales, no tenía nada que ver con esta guerra. ¿Y qué fue lo que lo motivó a involucrarse? Lo dijimos recién, lo llevó a involucrarse, que fue capturado su sobrino Lot, que lo consideraba como un hermano. ¿Qué pasó? Terminó la guerra y Lot, ¿dónde fue? ¿Dónde volvió? Volvió a Sodoma. No registramos ningún diálogo entre Abraham y Lot, siendo que Abraham en realidad arriesgó su propia vida y arriesgó sus propias pertenencias y a sus propios siervos para involucrarse en un rescate, ¿sí? Es un ruidoso silencio. ¿Qué pasó? Que Lot volvió de nuevo a donde estaba antes. Y un poco, ¿cuáles eran las motivaciones de Abraham cuando se involucró en este evento? Y con eso llegamos al capítulo 15 ya prácticamente, ¿sí? Y vamos a ver entonces un poco más con profundidad qué es lo que pasaba. Vamos a leer Génesis 15, versículo... A ver, vamos a tomar una lectura completa y después vamos a diseminarlo en partes. Génesis 15 del 1 al 6, vamos a leerlo completo. Dice, después de estas cosas que estamos relatando, ¿no? Después de haber pasado esta guerra imprevista, después de haber pasado una situación de batalla, de mucho conflicto, después de salir a rescatar a Lot y después de que Lot se volvió, y después de haber negociado incluso con el rey de Sodoma cómo iba a repartirse el botín, después de estas cosas, vino palabra de Jehová
a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira, que no me has dado prole, y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y les dijo: así será tu descendencia. Vamos a ir analizando de a poco todo este pasaje que realmente es muy rico. Y vamos a empezar analizando el versículo 1. Nos quedamos en 15:1 de Génesis. Dice: después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y vamos a detenernos un poco en estas palabras, ¿sí? En realidad, si lo miramos desde el punto de vista humano, ¿Abraham tendría cosas para temer o tendría más cosas para sentirse agrandado? Fíjense, se metió de imprevisto en una guerra, formó una alianza. Alguien que tiene una alianza, que bueno, ya la tenía de antes, es alguien que es respetado, que tiene poder. Porque una alianza se forma en base a acuerdos, ¿no? Es decir, era una persona influyente, fue una guerra, venció a 5 reyes, o a 4 reyes que venían del norte. Pudo rescatar el botín de guerra. Llegó a rescatar a Lot. Negoció con el rey de Sodoma qué se iban a hacer con el botín de lo que se rescató. Y él les dijo: yo, en nombre de Dios Altísimo, definí que no voy a tomar absolutamente nada de lo tuyo. Llévatelo. Fue bendecido. Nos olvidamos de Melquisedec, un sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a volver después un poquito más adelante con esto. No sabemos qué motivo tenía en realidad Abraham para sentir temor, porque acá Dios le está diciendo: después de estas cosas vino palabra de Abraham en visión diciendo: no temas. Si Dios nos está diciendo no temas, es porque en realidad Abraham estaba teniendo temor, ¿sí? Y le dice más: yo soy tu escudo y tu galardón, que es, el galardón es la recompensa, será sobremanera grande. Tenía todo como para no temer. Se podría incluso haber agrandado. Podía haber dicho incluso: a ver, muchachos, la verdad que nos fue bien en esta alianza que nos presentamos ante estos reyes. ¿Por qué no hacemos nosotros un pequeño Estado-nación? Nada de eso. Estaba con temor. A veces las cosas externas pueden indicarnos algo, pero internamente pasaba otra cosa totalmente diferente, ¿sí? Y lo que estábamos diciendo sobre Melquisedec. A ver, si uno está en el exterior y se cruza con un argentino, le da alegría porque escucha a alguien hablar su mismo idioma. Abraham estuvo toda una vida peregrinando y no conoció a ningún otro adorador del Dios Altísimo en toda su vida, salvo los que estaban en su casa. El mismo Lot, que ahora se fue para otro lado. Pero no conoció a nadie que adora a Dios. Era como cruzarse con un argentino en Nueva York, ¿viste? Todos hablando otro idioma y lo que te une es algo más grande, te une la lengua, te une la... Bueno, acá lo que unía a los dos era la adoración a Dios. Y no solamente era otro adorador de Dios, sino que aparte era un rey y un sacerdote. Y no solamente eso, sino que también lo bendijo. Y a pesar de todo esto, Abraham entró en crisis, ¿sí? Pensemos a ver qué pudo haber pasado, ¿sí? Y Dios, la forma en que le responde es, primero le dice que no tema. Es la segunda vez que se usa esta palabra en la Biblia. La primera la usó Adán para hablar
con Dios y decirle, tuve miedo y me escondí. ¿Sí? Esta es la segunda vez. Pero acá Dios le dice, es Dios el que le dice a Abraham que no tema. Después le dice, yo soy tu escudo. Esto, fijémonos que está en tiempo presente, no está en tiempo futuro. Yo seré tu escudo. Yo estoy siendo tu escudo. Venía de ganar una guerra. Dios era y Dios estaba siendo en ese momento escudo de él. Y después viene el otro. Y tu galardón será sobremanera grande. Y acá nos encontramos en algo que es un tiempo futuro. El galardón quiere decir recompensa, ¿sí? Y acá lo que le está diciendo Dios es que hay una realidad futura en el cual vas a tener algo tan grande que no te vas a imaginar, ¿sí? Y bueno, vamos a Génesis 15, 2 y 3, tratando de entender qué es lo que pasaba por la cabeza de Abraham, que estaba en crisis. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Qué les parece? ¿Por qué lado iba el temor de Abraham? Por no tener descendencia, ¿sí? Acuérdense que en el mundo antiguo no teníamos pan y no teníamos nada. La descendencia era la que mantenía en alto el baluarte, por así decirlo, la familia. Él se sentía desprovisto. Dios le está hablando de un galardón y él se sentía vacío, ¿sí? Él se sentía indefenso. Dios le está hablando de un escudo y él se sentía indefenso. Dios le está hablando de un galardón y él se sentía vacío. Dios le está hablando de no temer y él se sentía temeroso. Y le plantea y le abre su corazón a Dios y le dice, mira, lo que me pasa es que no tengo descendencia, ¿sí? Ahora, ¿qué les parece? ¿Se está quejando Abraham? ¿O no se está quejando? Una pregunta, ya que estamos con este pasaje. ¿Sí? ¿No? Parece más triste que quejoso. Hace como un reclamo. Vamos a definir ante la queja. La queja es un cuestionamiento con connotaciones negativas. Es una pregunta incluso a veces que no espera respuesta, una pregunta retórica, ¿sí? Que se expresa como una molestia. Vamos a dar un ejemplo. Vos otra vez con lo mismo no cambiás nunca. Eso es una queja. Abraham no se estaba quejando ante Dios. A veces tenemos que ver cómo oramos nosotros, que nuestra oración no sea en formato de queja. Abraham no se estaba quejando adelante de Dios. Él inicia la frase diciendo, Señor Jehová. Y esta construcción, acá lo vemos en el pasaje que están viendo, dice Señor y Dios. Esta construcción es la primera vez también que se emplea en la Biblia. Abraham se estaba refiriendo a Dios en absoluto respeto. Y cuando se usa esta construcción, algunas Biblias la traducen como Adonai y a la otra Jehová la traducen como Yahvé. Cuando se usa esta construcción, el énfasis está en la función de Señor de la divinidad. Y el Señor es alguien que merece. Tiene el derecho del respeto de su siervo. Y el siervo es alguien que qué derecho tiene, la instrucción de su Señor. Y acá Abraham se está refiriendo respetuosamente a Dios y le vuelca su corazón, le abre corazón abierto. Y qué importante que es esto, porque realmente en medio de la crisis que estaba pasando, en medio del temor que estaba teniendo, lo que podemos aprender de Abraham es que hay que ser realmente sincero cuando nos presentamos ante Dios y presentarle cuáles son todas las necesidades y todos los problemas y todas las inquietudes que tenemos en el corazón. Y Abraham lo hizo así. Y él había recibido muchas veces
otras palabras, por eso vino este reclamo. En Génesis 12, del 1 al 3, Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Tenía una expectativa, eso fue el llamado inicial, una expectativa tremenda. Es más, Abraham arrancó la peregrinación con su esposa Sara, que como sabemos era estéril. ¿Sí? ¿Cuál iba a ser esa descendencia? Después ya cuando pasó por la tierra del Cananeo, en Génesis 12:7, Dios le dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia, daré esta tierra, y edificó allí un altar. ¿Sí? Después de que se separó de Lot, en Génesis 13, Dios le vuelve a decir a Abraham, y Jehová dijo a Abraham, después de que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré a tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate y ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré, todo en tiempo futuro. ¿Y por qué está el reclamo de Abraham? Porque no llegaba esa descendencia. Cuando Abraham habla de prole, también vamos a enganchar con otro concepto, la palabra que se habla es simiente, la misma que se habló cuando Dios le dijo a Adán y Eva después del pecado que iban a tener una simiente que iba a vencer a la serpiente, iba a vencer a Satanás, ¿sí? Que iba a ser herida, pero que la serpiente iba a ser derrotada, ¿sí? Y estamos en la historia de la simiente, ¿no? Bueno, pasaba que esta descendencia no estaba llegando, pero ¿qué estaba esperando Abraham? Abraham estaba midiendo, si nos damos cuenta en el pasaje por lo que está diciendo, que la respuesta de Dios iba a ser en base a sus propios razonamientos. Él dijo, bueno, mi mujer es estéril. ¿Quién va a ser mi descendencia? Mi descendencia tiene que ser alguien de mi misma casa. Y le dice a Dios, ¿va a ser este siervo que nació en mi casa, Eliezer, mi descendencia? Fíjense en el evento con Lot. Lot era considerado como un hermano, hubiera sido el descendiente perfecto según la tradición antigua. Era más joven porque era el sobrino de él, ¿sí? Era una generación más joven. Y en realidad se le quemaron todos los papeles a Abraham porque Lot ya no estaba. Entonces ahí se siente vulnerable, se siente sin herederos, ¿sí? Y vino palabra de Jehová, y ahora pasamos al versículo, pasamos al 3, al 4, ¿sí? Lo vemos. Luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Es la primera vez que vemos a Dios diciéndole a Abraham que la simiente iba a ser un hijo de su propia carne. Él pensaba que iba a ser algo a la medida de lo que era la realidad que él estaba rodeado. La realidad era que él no podía tener hijos porque su esposa era estéril. Y la realidad es que entonces alguien de su familia iba a ser su descendiente. Se le quemaron los papeles porque no pasó esto. Pero Dios tenía un plan más grande que no estaba en la imaginación de Abraham. Dice, escúchame, vos vas a ser un padre biológico. Vos vas a ser un padre biológico. Tu descendencia no va a pasar ni por Lot ni por Eliezer. Va a pasar por un hijo propio que yo te voy a dar. ¿Sí? Y esto es realmente algo muy, muy importante, ¿no? Y terminó de hacer caer toda la estantería de argumentos que tenía Abraham. Y bueno, después de eso tenemos Génesis 5 y 6,
que dice, y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. El 5, ¿no? Es decir, la respuesta de Dios al desaliento y a la crisis que tenía Abraham fue reiterarle otra vez la promesa y explicarle un poquito más de esa promesa. ¿Sí? ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Leemos el versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Sí? Ahí vemos, Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Está muy, muy buena esta traducción también. Hay otras traducciones que dicen, por ejemplo, Abraham creyó y por eso el Señor lo aceptó como justo, o Abraham creyó al Señor, quien valió su fe como si hubiera realizado algo muy bueno y lo aprobó. Es la primera vez que vemos en la Biblia los términos asociados a la fe, a creer, y el término justicia. La primera vez que aparecen estas palabras. Y siempre que aparecen por primera vez las palabras, aparecen con un concepto muy significativo donde se enmarca, ¿sí? Entonces, la respuesta de Dios al desaliento de Abraham fue mostrarle otra vez la esperanza. La respuesta de Abraham al plan de esperanza por Dios fue creer, creyó, ¿sí? Y finalmente la respuesta de Dios a esa fe de Abraham fue aceptarlo como si fuera justo, ¿sí? Y no tenemos ni más ni menos que en Génesis capítulo 15 el principio del Evangelio que venimos predicando hoy en la simiente de Abraham, que es Jesucristo, ¿sí? Ahora, ¿qué les parece? ¿Pudo una crisis ser de bendición? Evidentemente esta crisis lo fue, ¿sí? ¿Qué bendición recibió Abraham tras cruzar esta crisis con Dios? El consuelo, el sostén. Sí. Y... Uh-huh. Exacto. Ahora, el versículo 6 nos dice algo más. ¿Lo volvemos a poner? La fe fue algo que Dios le mostró a Abraham, es decir, bienaventurados los pies de lo que predican el Evangelio, ¿no? La fe viene por el oír. Dios le mostró a Abraham que era el plan de él. Y Dios, con esa demostración que le hizo, generó, o mejor dicho, y Abraham con eso tuvo una reacción ante Dios, que creyó, ¿sí? ¿Y qué hizo Dios con esa reacción? ¿Cómo lo consideró? ¿Qué hizo? Lo justificó, ¿sí? El mismo principio que tenemos ahora. Nosotros somos vistos justos por Dios cuando creemos en Jesucristo como Señor de nuestra vida. Ahora, ¿puede una crisis ser de bendición? Sí. ¿Las crisis se deben a Dios o a los hombres? Siempre las crisis las llevamos nosotros. Acuérdense que Dios no tienta a nadie, ¿sí? Él es el Padre de las luces. Nosotros andando nos podemos meter en alguna crisis y eso nos lleva a una prueba. Y cuando lleva la prueba, si nosotros escuchamos la voz de Dios, esa prueba es una puerta de bendición, ¿sí? ¿Y qué hacemos nosotros cuando pasamos una prueba? Está bien pedir salir de la prueba, ¿sí? Pero también está bien pedir, Señor, ¿qué es lo que nos querés enseñar ahora que nos trajiste hasta acá? ¿Sí? Me rompí el brazo, Señor, curámelo rápido. ¿Pero por qué, Señor, me trajiste hasta acá? ¿Para qué? ¿Sí? Acá la tengo a Delia con el brazo. Con el brazo caído. Bueno, eso es lo que nos tenemos que preguntar todos cada vez que atravesamos una prueba, porque la prueba que atravesamos son para nuestro crecimiento. Y la bendición que recibió
Abraham, tras pasar esta prueba, fue la bendición más importante de toda su vida, porque fue reconocido como justo adelante de Dios. ¿Sí? Y este concepto, el concepto de creer y el concepto de la justicia, son dos conceptos que en el Antiguo Testamento están en constante tensión, porque los descendientes de Abraham, el pueblo de Dios, era medio rebelde con creer y era medio rebelde, como somos todos, ¿no? Con obedecer. Hay un pasaje en Salmo 78:8. Muchas veces los descendientes de Abraham olvidaron, postergaron el llamado de generación en generación. Salmo 78:8 dice: y no sean como sus padres, generación contumaz, quiere decir terco, ¿no? Y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Y esta palabra fiel es la misma de Abraham creyó, ¿sí? Podemos traducirlo como ni creyó a Dios en su espíritu, ¿sí? Es decir, la fe era algo central y algo que siempre generó tensión. Y muchas de las pruebas que pasó el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento tienen que ver con el lugar que pusieron a Dios, el lugar que lo dejaron ocupar o que no lo dejaron ocupar en su vida. Y también en el Antiguo Testamento, y hablando de la historia de la simiente, en Isaías 53, al principio se nos dice una profecía acerca de esa simiente que iba a venir y que estaba esperando el pueblo, ¿no? ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Esta es la historia de Jesús. La fe y la justificación que vemos acá por primera vez con Abraham, es algo que es parte de la historia de toda la Biblia. Y la fe y la justificación son dos aspectos centrales en la salvación por medio de Jesús, que es la simiente de Abraham, la simiente prometida a Eva y la culminación del plan de Dios para restaurar la relación con el hombre. Vemos algunos pasajes en el Nuevo Testamento. Voy a leer Romanos 3, algunos pasajes sueltos del 3 al 5 y del 23 al 25. Dice: porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Se entiende esto? Es decir, creyó Abraham y le fue contado con justicia. Y pone el ejemplo de un salario. Cuando alguien hace algo, recibe a cambio una contraprestación. Si yo trabajo, me pagan por el trabajo. La justicia de Abraham no vino porque él haya obrado. Eso es lo que está diciendo este pasaje. Seguimos leyendo. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino al que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y más adelante en el versículo 23 dice: y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Y sigue Romanos 5, 1 y 2. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entradas por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Esta fe que se toma como
que tenemos que tener nosotros, la Biblia nos muestra que es un ejemplo de la fe, de ese creer que tuvo Abraham cuando tuvo este encuentro con Dios. Ahora, ¿qué es? Vamos a hablar un poquito más de la fe y del creer a Dios. Nosotros podemos creer en un montón de cosas. Es más, Abraham estaba creyendo en Dios cuando estaba haciendo otras cosas, pero no terminó del todo, algo faltaba. ¿Sí? Abraham obedeció el llamado de Dios, dejó a su tierra y su parentela, fue nómade, batalló, puso en riesgo su vida, diezmó incluso, y después de todo eso recién llegó al punto donde creyó. ¿Qué es ese creer que nos habla la Biblia entonces? ¿Está basado en las obras? ¿Está basado en qué? En la confianza. En la confianza extrema, ¿sí? A ver, ¿algo más? ¿Sí? Uh-huh. Exactamente, es decir, Abraham estaba como en parte ayudando a Dios y pensando que los planes de Dios eran parecidos a sus razonamientos, ¿sí? Y cuando pasó este evento, después de este conflicto, entró en crisis porque todos sus razonamientos habían caído. No estaba lo que él esperaba que esté. Ahora, lo que Dios le mostró, que iba a tener un hijo biológico, era algo que él ni imaginaba. Era algo que él ni imaginaba. A veces nosotros en nuestra vida podemos andar pidiéndole también, Dios, ayúdanos a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, bien, que esto se solucione, que aquello se solucione, pero le damos nosotros la receta para la solución. Y la fe genuina es que Dios a veces nos muestra una receta que está más allá de lo que nosotros pensamos. ¿Qué es lo que pasó con Abraham? Ahora, cuando Dios nos muestra que aquello que buscamos está más allá de nuestro poder, podemos o no creer, o podemos terminar renunciando y poniendo nuestra fe totalmente en manos de Dios, dejarse caer como un chico que confía en los brazos de su papá. Y ese es el momento en que realmente la fe vale, ese es el momento en el que creer vale. Por ahí dice un pasaje en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y hay otro pasaje que dice que tú crees, haces bien, los demonios también creen y tiemblan. Ahora, ¿qué es la fe entonces? La fe es tener la mirada, como hizo Abraham en ese momento, y que llegar un momento de la vida en que pones la mirada en Dios y realmente te das cuenta de que Dios es todo y que no hay nada fuera de Dios y que es la única salida a la que te podés aferrar. Y esa es la historia de la conversión. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree en quién, en el Señor. Si necesitas un Señor es porque vos por vos mismo no podés señorearte tus propios caminos, ¿sí? Hay otro pasaje más, y con esto ya vamos a ir cerrando. Efesios 2, a partir del versículo 4, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo, por gracia sois salvos. Sigo con el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, nuestras obras no sirven, es donde Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe, es decir, para que nadie se jacte, para que nadie se crea grande, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, y acá al final, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Cristo Jesús, en la simiente, Dios restaura el escenario inicial de la creación, y la idea es que el hombre esté caminando con Dios, haciendo su voluntad y permaneciendo en sus obras, ¿sí? Restaurados por ese sacrificio inmerecido para nosotros que hizo Jesús para que lleguemos otra vez a Dios. Bueno, ¿alguna consulta? Hasta aquí llegamos, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo en el que pudimos compartir tu palabra, que es rica, que es viva, que todos los días tiene algo más para enseñarnos y para decirnos. Gracias, Señor, porque nosotros, sin merecer absolutamente nada, vos te acercaste a nosotros y nos hablaste. Y nos diste la oportunidad de creer. Y después vos fuiste cultivando nuestra fe con las cosas y con las maravillas que haces cada día. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos y porque no lo podríamos hacer de otra manera sino a través de Jesús. Seguimos reunidos, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén.